Vamos a darle la bienvenida al diputado nacional Pablo Cosinar, a quien ya lo tenemos en línea. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Miguel Agüero lo saluda por FM Intensidad desde la ciudad de Cafayate. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, diputado, bueno, trabajando ya a pleno, ¿no? Bueno, hoy la noticia un poco arrancando, ¿no? Con esta conferencia que se ha brindado hace minutos nada más, hace un momento, que tiene que ver un poco ya con esta última propuesta que el gobierno provincial le acerca, ¿no? A los docentes. ¿Usted qué piensa? ¿Van a regresar? ¿Aceptarán los docentes este nuevo avance en las negociaciones por parte del gobierno provincial? Bueno, ojalá que sí. Claramente hay un esfuerzo del gobierno de la provincia en mostrar una voluntad concreta de resolver esa situación, ¿no? Nosotros sabemos de la difícil situación económica que vive la Argentina. Claramente los docentes, como otros sectores del trabajo en la provincia de Salta, no están aislados de esta crisis argentina. Lo que hay que destacar es la buena voluntad del gobierno. El gobierno, cuando dio el aumento del 38%, si uno ve los promedios de aumento en el resto del país, está muy por arriba del promedio nacional. Estaba leyendo una nota que hizo el ámbito financiero, donde el promedio de aumentos en todo el país, de todas las provincias, es el 26%, Salta está en el 38%, por arriba. Seguramente que no es suficiente frente a la situación grave que vive la Argentina, pero a partir del anuncio de hoy, de la idea del gobierno de hacerse cargo incluso de responsabilidades que son nacionales, como el fondo compensador, de adelantar los aumentos, de estar dispuestos a hacer un seguimiento de la inflación, me parece que son esfuerzos económicos que deben ser valorados, ¿no? Porque además el gobierno también tiene la responsabilidad de atender la demanda de otros sectores. Entonces, ojalá que sí, ojalá que la dirigencia que tiene que ver con los que están llevando adelante la demanda de los docentes puedan comprender esta situación, y sabiendo de que la situación de la Argentina es muy complicada y que los docentes, como cualquier otro trabajador, están sufriendo lo que es no ver caído su poder adquisitivo, pero también hay que entender que las medidas macroeconómicas que dominan la política económica en la Argentina no dependen del gobierno provincial, y que el gobierno provincial nunca se ha negado a atender los reclamos y que viene haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Ahora, en este sentido, con respecto a lo que son los fondos compensador, digamos, también es una forma de que el gobierno en este sentido también se está haciendo un poco cargo de todo esto. Bueno, por eso yo digo que y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el gobierno va a utilizar recursos provinciales para hacerse cargo de algo que es una responsabilidad nacional y que el gobierno nacional viene digamos, llevando hacia atrás. Nosotros hablamos el otro día, en mi caso tuve una reunión con la ministra de Educación, el ministro de Gobierno. Vamos a plantear para este presupuesto que va a llegar al Congreso a discutirse en septiembre, mantener el fondo compensador, recuperar, digamos, los niveles perdidos, pero sabiendo que va a depender de cuál fuese el gobierno que gane y cuál sea la política hacia el año que viene. Mientras tanto, más allá de los planteos que podamos hacer nosotros a nivel nacional, sabemos que al gobierno hoy del presidente Macri es un tema que no está en agenda, y que hay que destacar que la decisión del gobernador de Urtubey es hacerse cargo con fondos provinciales de una cuestión que es responsabilidad nacional, y eso me parece que tiene que ser valorado. Ahora, diputado, estamos ya en la cuenta regresiva, lo que va a pasar en las PASOs. Usted viene recorriendo un poco la provincia y va a buscar la reelección justamente en el Congreso de la Nación. Sí, fundamentalmente entendiendo de que nosotros, junto con el gobernador Urtubey, le hemos dicho a los salteños que hay que terminar con la grieta que ha dividido a la Argentina, que debemos trabajar en una convocatoria hacia la unidad nacional de los argentinos. Esto lo venimos construyendo no ahora con el gobernador Urtubey, venimos casi hace 3 años construyendo esta idea, y el gobernador, cuando dijo, yo creo que estoy seguro que la Argentina tiene que salir de esta grieta, porque más allá de los problemas económicos que vive el país, vive un grave problema social. Hoy la Argentina está inmovilizada en su capacidad de crecer, porque la energía de la Argentina está puesta en la confrontación, no en la unidad. Y creo que Urtubey, Labaña y Urtubey pueden ser
una herramienta que nos lleve a los argentinos de vuelta a un proyecto de unidad nacional. Lo vamos a intentar, por eso la decisión mía de acompañarlo en esto al gobernador Urtubey, porque es un trabajo que ya venimos realizando con él en todo el país, y bueno, hemos hablado de aprovechar un poco la experiencia que yo he ido ganando en el Congreso y la ubicación que tengo dentro de lo que es el Congreso Nacional, presidiendo un interbloque para poder colaborar en eso, ¿no? En hacer más fuerte convocatoria a la unidad de los argentinos. Ahora, una carta abierta, ¿no? La que presentó en este sentido Roberto Labaña y justamente el gobernador de la provincia, quien es su candidato a su precandidato a vicepresidente. De lo que ya pasó, de lo que tenemos hoy, digamos que esta fuerza, ya hoy la palabra cambiemos es prácticamente, digamos, para la comunidad algo que ya no existe, la palabra esperanza mucho menos, ¿no? Hoy, digamos, alternativa es lo que la gente tiene, digamos, en sus posibilidades para romper justamente con esta grieta que usted dice. Mira, para mí una de las grandes defraudaciones que sienten los argentinos es que vino un gobierno que le había prometido un cambio para bien y hoy está peor. Me parece que hay mucha gente, claramente por algo Macri es presidente, porque lo ha votado la mayoría de los argentinos, aunque en mi caso y en nuestro caso no lo hemos votado, pero no hay que negar que él llegó a un 51% de los votos, por eso fue presidente. Creo que una de las defraudaciones y el estado de ánimo más complicado que tiene la Argentina es que hay una fuerte defraudación a un cambio que se le había prometido como una esperanza de progreso en la Argentina. Ahora, es un gobierno que ha fracasado, que claramente la gran mayoría de los argentinos siente que está mal y que este gobierno no alcanzó a cumplir lo que le había prometido, pero tampoco esa mayoría de los argentinos quiere toda volver hacia atrás, ¿no? Porque hay una disconformidad con otro sector de la política que tuvo la oportunidad de gobernar, que ha hecho algunas cosas bien, pero muchas mal también, y que esta cuestión de la corrupción y de las cosas no claras, tampoco le da ganas de volver hacia atrás. Ahora, lo normal es buscar una alternativa. Ahora, nosotros también somos conscientes que hay muchos factores de poder en esto que juegan a que nada cambie, por eso esta cosa de instalar la polarización y la grieta de vuelta. Vos fíjate que Macri dice, vótenme para que no vuelva Cristina, y el kirchnerismo dice, vótenme para que se vaya Macri. O sea, los dos se referencian en el otro. Nadie habla de voten no para unir a los argentinos o para tener un proyecto que nos saque de esta situación. Los únicos que están tratando de forzar a que la sociedad interprete eso es Labaña y Urtubey. Y eso es lo que a mí puntualmente me preocupa, que los otros dos sectores buscan el voto anti del otro, ¿no? Pero no a partir de una propuesta de unidad hacia los argentinos. Y han pasado muchas cosas, ¿no? De repente uno, incluso hasta, si miramos un poco lo que es la realidad en cuanto a las tres listas que hoy van a competir por pasos por la presidencia para ser candidatos oficiales, digamos, ni siquiera el propio Alberto Fernández figura como el precandidato a presidente, porque justamente se habla de esta instalación que se quiere hacer con esta polarización, si se quiere, entre Mauricio y Cristina, porque eso es lo que habla la sociedad. Bueno, que lo que pasa es que vos fíjate cómo surge esa candidatura. Yo no recuerdo otro antecedente casi en el mundo en donde una vicepresidenta anuncia a su candidato a presidente. Normalmente es al revés, ¿no? Totalmente. Y claramente uno que conoce, y ustedes también como periodistas se dan cuenta de que quien conduce el proceso político de ese espacio es la expresidenta, que claramente todavía tiene una penetración muy importante en ciertos sectores de la sociedad. Y esta cuestión de que el presidente vaya por un lado y Elisa por el otro no le ha dado buenos resultados a la Argentina. Y por otro lado, también lo que hace ruido en esa fórmula es todas las cosas graves que dijo en su momento Alberto Fernández de la expresidenta, en el caso Nisman, en el caso del pacto con Irán, en el caso de la situación económica, de los casos de corrupción, como que parece hoy que nunca hubiese dicho nada, y todo eso es como que en algún momento pueden complicar las relaciones. Entonces ahí hay algo que no termina de cerrar. Ninguna de las dos fórmulas, ni Macri, Pichetto, ni Fernández son fórmulas que claramente tengan
un complemento positivo, ¿no? Son fórmulas que se juntan como por una necesidad, pero los dos han tenido posiciones entre ellos muy divergentes. Cuestión que no es en el caso de Labaña y Urtubey, que es una complementación de personalidades distintas, pero de visiones muy parecidas del país, ¿no? Entonces, pero en definitiva será la gente la que vaya colocando las cosas en su lugar y sea la que vote y elija. Y eso es muy importante, ¿no? Yo siempre le digo, cuando me preguntan qué le diría yo a los salteños, que los dueños de lo que va a pasar en la Argentina somos cada uno de nosotros con nuestro voto, ¿no? Que ningún encuestador va a decidir por nosotros, ningún analista político va a decidir por nosotros, porque a veces uno prende la tele o escucha la radio de Buenos Aires y da la sensación como que no hay más nada por hacer, porque un encuestador te dice acá va a pasar esto, el otro te dice acá va a pasar lo otro, o un analista político te dice acá va a pasar esto, y es como que el voto de la gente casi hoy no tendría ningún sentido. Yo creo que volver a hablar con la gente y decir, ojo, cada uno de nosotros es el que va a votar y va a decidir qué va a pasar en Argentina, no se dejen llevar por analistas que dicen como que ya está todo definido. Ahora, mirando un poco hacia adelante y siendo un poco futurista, y en este sentido para ustedes, con el optimismo sí, que es el deseo, obviamente, de que esta sea la fórmula que gane en octubre, va a ser complicado, ¿no? Porque me pregunto cómo solucionar, porque van a encontrarse con una realidad que hoy ya la estamos viviendo, la gente enojada, los aumentos que no paran, los tarifazos sí, que cada día son más, va a ser una situación, hay que ver cómo se va a plantear a partir de construir 4 años para tratar de subsanar todo esto que va a dejar seguramente este gobierno, porque hemos escuchado en los últimos años del gobierno de Macri culpar lo que ha hecho Cristina, pero nunca hacerse cargo de lo que ellos están haciendo. Sí, bueno, ahí la ventaja y lo positivo que yo digo, la fórmula de Labaña Urtubey, que lo está diciendo Labaña, lo dice hoy en la carta con Urtubey, lo ha dicho en estos últimos días, él ya viene diciendo qué es lo que hay que hacer el día 1 de gobierno, cuando él dijo lo primero que hay que hacer es un gran acuerdo nacional a través de un Consejo Económico y Social. Es un poco lo que se hizo en Salta a través del Consejo Económico y Social y el Plan Salta 2030, o sea, convocar el primer día de gobierno a un consejo que es un ámbito donde se sientan los empresarios, los gremios, las ONG, los partidos de oposición, las iglesias, hacer algo muy parecido a lo que se hizo en la salida de crisis de 2001, que es el diálogo por la Argentina y por la paz, donde hubo un acuerdo y un cogobierno de distintos sectores, en donde se arma un gobierno de unidad nacional, donde el que gana no impone nada, sino que el que gana convoca. Porque primero hay que tener en cuenta que la Argentina, en el gobierno que viene, el que gana no debe imponer nada, debe convocar al diálogo y a fijar algunas pautas de trabajo. Y después sí, algunas medidas, como dice Labaña, hay que recuperar el poder adquisitivo de los argentinos haciendo una reforma tributaria donde no deben pagar ganancias determinados sectores, por ejemplo las pymes que generen valor agregado a la producción primaria, para que recupere movimiento de la economía argentina, para que recupere el mercado interno. Cuando él dice hoy hay un gran alto nivel de endeudamiento de la gente, no pueden seguir actualizándose deudas a través de la inflación, deben cambiar a criterios de actualización siguiendo el valor del salario. Eso te va a permitir recuperar poder adquisitivo y volcarlo al consumo o al ahorro. Entonces creo que él tiene muy en claro cuáles son las principales medidas que hay que tomar el día 1 de gestión. Y eso es la confianza que nosotros tenemos en la figura de Roberto Labaña como un conductor o un piloto de tormenta en el marco de una crisis, apoyado por un Urtubey que sabe de la agenda federal. Es el único dirigente hoy en la Argentina que habla de los problemas del interior del país, ¿no? Porque los conoce, porque está recorriendo, porque conoce de los problemas estructurales del norte. Entonces me parece que esa complementariedad puede ser muy positiva, sabiendo que uno de los grandes problemas también que debemos tener, que el gobierno que viene tiene que salir a buscar 50.000 millones de dólares para pagar los compromisos que deja este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y que tenemos en Roberto Labaña un hombre con experiencia en los procesos de negociación. Diputado, ¿va a recorrer el Valle Calchaquí? ¿Va a estar por esta zona en esta campaña que está llevando adelante? Sí, estuve el otro día junto con el gobernador Urtubey, donde estuve la semana pasada que presentamos los candidatos en Cafayate, después estuvimos en Animaná, y seguramente vamos a volver, ¿no? La verdad que además fue muy interesante la jornada porque inauguramos el centro
de primera infancia, que creo que es una de las obras más importantes que está haciendo Urtubey en toda la provincia, una nueva sala de nivel inicial, apoyo a las escuelas técnicas, creo que es muy interesante todo lo que está haciendo el gobernador Urtubey en lo que es las políticas de primera infancia, que ha generado estos resultados de haber podido bajar los niveles de mortalidad infantil de un 36% y mortalidad materna casi un 85%. Entonces, pero bueno, sí voy a volver seguramente a Cafayate y a Los Valles en estos días. ¿Por qué la gente tiene que apostar de nuevo a Pablo Cosiner en el Congreso? Yo digo porque estamos tratando de trabajar por una provincia que sea protagonista de la Argentina que viene. Yo digo que por ahí puede haber gente que esté de acuerdo o no con mi posición política. Lo que yo creo que he logrado percibir en esta campaña es que la gran mayoría de los salteños me reconocen como un hombre de trabajo, que no fui al Congreso estos años a calentar una banca, que he trabajado, que he mostrado resultados, que he sido protagonista, que la gente me vio trabajar, y ahora lo que quiero es colocar a Salta junto con Urtubey en un lugar de decisión, no acompañar más procesos políticos de otros, sino que Salta sea protagonista de conducir el proceso político en la Argentina. Por eso pido el acompañamiento no a mi persona en general, sino al proyecto político que estamos llevando adelante junto con Juan Manuel Urtubey. Muy bien, diputado, quiero agradecerle este contacto. Bueno, han quedado por ahí algunas preguntas. Bueno, ojalá que esta no sea ni la primera ni la última vez que podamos dialogar, que podamos tener ya seguramente cerca a lo que van a ser las PASO, seguramente molestarlo nuevamente, pero sobre todo también un tema que va a ser importante y sobre todo para poder contarle, ¿no?, a la sociedad. Y me gustaría una opinión así cortita nada más. ¿Qué piensa sobre las dobles candidaturas, ¿no?, las testimoniales? Y ya para una próxima oportunidad, ya cerca de septiembre seguramente, bueno, preguntarle qué es lo que se va a debatir también en el Congreso con el nuevo presupuesto nacional, pero sobre todo qué es lo que va a significar también en esta pelea de los recursos para la provincia de Salta. Yo creo que la doble candidatura es algo que no tiene un sustento ético, ¿no? Yo no entiendo eso yo nunca pediría el voto para mí sabiendo que no voy a asumirlo. O sea, no entiendo esa dinámica de decir, bueno, vótenme a legislador, pero ya les aviso que por más que ustedes me voten, yo no voy a asumir porque voy a ser candidato a otra cosa. La verdad que me cuesta entender esa dinámica en un momento donde hoy desde la política lo que tenemos que hacer es recuperar confiabilidad. Creo que la doble candidatura lo que hace es ir a contramano de toda la demanda de mayor ética en la política, ¿no? Y bueno, pero en definitiva será la gente la que decide qué es lo que va a hacer. Me parece que yo claramente para nada estoy de acuerdo con ese tipo de planteos. Seguramente. Bueno, diputado, muchas gracias por su tiempo, gracias por este contacto con nosotros, inaugurando nuestro primer programa, por supuesto, y bueno, ojalá que sean muchos, donde bueno, vamos a hablar justamente sobre la actualidad, pero siguiendo muy de cerca también la actividad de nuestros funcionarios, nuestros políticos en el ámbito nacional y también en el ámbito provincial. Ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y la verdad que un afecto muy grande por Cafayate, porque muy pocos saben que yo viví varios meses en Cafayate. Sí. Porque mi papá construía cuando yo era muy chico uno de los hoteles allí, y he vivido bastantes meses allí, así que la verdad que lo llevo a Cafayate en un lugar muy profundo de mi corazón, así que un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias, diputado, hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.